En el estudio del miércoles, Dios no hace acepción de personas. Estamos en la parte 2, en la continuación. Hoy nos tocan los versículos del 36 al 48 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Veamos la palabra de Dios, dice así del 36 al 48. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron y colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos, y los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En el nombre de Jesús oramos y leemos tu palabra y esperamos tu bendición, Señor. Amén y amén. Estamos estudiando sobre la visita de Pedro a Cornelio, y hoy exploraremos el sermón de Pedro a Cornelio y a los de su casa, o el determinante efecto del evangelio y la manifestación del Espíritu Santo sobre el pueblo de los gentiles, gozando de un trato de Dios sin excepciones. Si nosotros venimos del verso 34, donde Pedro dice, ahora comprendo, si nos retrocedemos un poquito, en el verso 34, donde dice Pedro, ahora comprendo. Porque Pedro había llegado hasta ahí por obediencia, pero ahora comienza a entender que no habían favoritismo en el plan de Dios. Y dijimos que nos enseñaba esto una lección de que cuando veamos una congregación creciendo, naciendo, siendo bendecida, nosotros no tratemos de obstaculizar o no tratemos de tener pensamientos o deseos en contra por el simple hecho de que nosotros quisiéramos ser los únicos favorecidos con la presencia y el poder, la bendición de Dios. En la obra de Dios, todo lo que Dios permite que pase, va a pasar. En cada congregación va a pasar lo que Dios quiera, porque sus planes son inmensos e incuestionables, y Dios hace cualquier cosa por salvar un ser humano en cualquier parte del mundo. También cuando llegamos al verso 35 encontramos una verdad muy interesante. Y esto les dije yo que era como el carbón encendido de toda esta lectura. En toda nación, en todo pueblo, en toda iglesia, Dios solamente juzga dos cosas. Vea conmigo el 35 para recordarlo. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, dijo Pedro. Temerle significa no pecar, por respeto y por amor, de tal forma que no olvidemos que su ojo, el ojo de Dios, siempre nos alcanzará. Y hacer justicia significa que donde quiera que hay injusticia, el creyente debe intervenir para hacer
justicia, porque la Biblia nos está mandando que nosotros hagamos justicia. Pero si en un mundo injusto usted y yo somos indiferentes, entonces no estamos agradando a Dios, sencillamente. Si sacamos ese versículo y lo ponemos nosotros en nuestro diario vivir, lo ponemos en nuestra frente, entonces esas palabras es la que van a denotar a un buen cristiano. Si usted quiere saber si usted es un buen cristiano, evaluarse como un buen cristiano, entonces lea el verso 35, que en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Bien, ahora entrando al estudio de hoy, a la parte a la continuación de este capítulo, entramos que del verso 36 al verso 43 encontraremos el sermón característico de Pedro, donde podremos destacar una lista de elementos muy trascendentales. Miren, entonces del 36 al 43, vamos a leerlo para que lo vamos entendiendo. Dios envió a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Miren lo que dice el 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? De Jesucristo. Este es el Señor de todos. Ahí hay un calificativo. Dice, habla en el 37 del bautismo que predicó Juan, con el que Jesús fue bautizado también. En el 38 habla de que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y luego dice cómo Dios anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. Luego dice que también ellos como discípulos son testigos. Luego en el 40 dice que Dios lo resucitó. Y luego dice que el mismo Señor encomendó a los demás a predicar. Entonces, para resumirle, hay una lista de elementos en todo este sermón de Pedro, que dijimos es característico. Pedro menciona mucho estas cosas en su manera de predicar en toda la trayectoria. En primer lugar, el evangelio de paz viene por medio de Jesucristo. 2. Jesucristo es el Señor. Pedro lo está corroborando en esta lectura. Jesucristo fue ungido por Dios. Jesucristo siempre hizo el bien. Jesucristo es sanador y libertador. Dios mismo estaba con Jesucristo. Todas estas verdades le está poniendo Pedro en su sermón, enseñándole a Cornelio y a su casa. Sigue la lista. Jesucristo fue crucificado. Jesucristo también resucitó con la prueba de la confesión de muchos testigos. Jesucristo también es juez universal. Jesucristo perdona pecados en su nombre.
y Jesucristo es juez del mundo entero. Pedro está haciendo lo que Dios le dijo. Y le dijo el Señor a Pedro, ve a la casa de Cornelio y no solo le vas a presentar el plan de la salvación, enséñales quién es ese Jesús en el que quieren creer. Y Pedro, como les iba a describir a Jesús de primera mano, y eso es lo que hace en los versos hasta el 43. Describirle a ese Jesús, presentándoselo al personaje en el que ellos iban a depositar de ahora en adelante su fe. Este es el mensaje de todo cristiano, el mensaje de Pedro, presentarle a la gente a Jesucristo. Este es el mensaje de las iglesias, enseñar quién es Jesucristo. Es el sanador, el Hijo de Dios, el libertador, resucitó, fue crucificado, llevó nuestras dolencias. Eso es lo que predicamos, lo que Pedro está enseñando. Esa es la base del cristianismo, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él les está diciendo, van a entrar a esta fe, conozcan el Dios Todopoderoso en el que nosotros creemos. En otras palabras, Pedro les ha compartido la teología completa acerca de Jesús y su salvación a los que están reunidos ahí en la casa con Cornelio. Y antes de terminar su sermón, les abrió la puerta de la promesa de Dios para todos, gentil o judío, esclavo o libre, blanco o negro, bueno o malo, rico o pobre, bonito o feo. Todos los que en Él creyeren podrían ser salvos. De este da testimonio todos los profetas, dice el 43, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Ahí Pedro ya estaba incluyéndolos a ellos. Ahora vámonos al verso 44 y 46, porque aquí sucedió algo maravilloso. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido a Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Estos gentiles respondieron realmente con fe en sus corazones a la palabra de Pedro. Y la salvación de la que Pedro les habló y les ofreció vino a sus vidas, así como en los judíos en Pentecostés hubo el sello de esa salvación. Ellos también fueron sellados con la presencia del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios vino a ellos igual que en Pentecostés para los judíos, alabando a Dios en lenguas. Cuando estos gentiles hablaron en lenguas, era para magnificar a Dios, no para enseñarle a los hombres nada. La audiencia ahí era realmente Dios. Solo estaban los que habían ido con Pedro y los que estaban en la casa de Cornelio. Ahí no había una gran congregación. Realmente ahí había una presencia y era la presencia de Dios. La audiencia principal era Dios respaldando las palabras de Pedro y corroborando la fe de los discípulos que estaban escuchando, porque ahora los gentiles se volvieron discípulos. Fíjense que es importante. Yo quiero citarles 1 Corintios capítulo 14 verso 2 para que usted vea la audiencia que tenían estos hombres al hablar en lenguas. Lo que realmente sucedió de estos hombres hablando de lenguas era algo celestial. Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14 verso 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios,
pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este versículo se aplica muy adecuadamente a este evento en el que ellos recibieron la manifestación del Espíritu de Dios. Esto fue algo único, hermanos. No fue común en el libro de los Hechos, y nosotros vemos el registro subsiguiente. No fue una experiencia consecutiva en todas las conversiones, pero fue algo especial al dibujar un paralelismo entre la iglesia judía y la iglesia gentil, que iniciaba prácticamente, que rompía el hielo prácticamente con la conversión de estas personas. Dios estaba dando el mismo trato a la iglesia gentil que iniciaba en casa de Cornelio. De aquí en adelante, tanto judíos como gentiles, delante de Dios, tienen el mismo valor, la misma apreciación. El amor de Dios tiene la misma cobertura, los dones de Dios tienen la misma cobertura, el poder de Dios tiene la misma cobertura. Dios no hace acepción de personas. No olvidemos que a Pedro le acompañaban una comitiva de hermanos judíos desde Jope, ¿verdad? Y estos fueron los judíos que se asombraron de lo que estaban viendo. Y dice los 45, y los fieles de la circuncisión, se está refiriendo a ellos, que habían venido con Pedro, se quedaron perplejos de que los gentiles, que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Ellos allí presentes se quedaron asombrados pensando, ¿cómo es posible que Dios podía también amar a los gentiles de la misma manera si toda su vida en su tradición eso no pasaba? Y como dijimos anteriormente, no es que estaban mal, es que eso había sido lo tradicional. Pero es que Dios viene a romper los esquemas. ¿Para qué? Para incrustar su amor en nuestras vidas. Nuestras vidas no tenían espacio para el amor y la comprensión de Dios. Por eso es que Dios rompe los esquemas para incrustarnos ese nuevo estilo de vida, nuevas maneras de pensar, nuestra nueva manera de creer, nueva manera de comportarnos. Ahora, no solo fue que Dios amaba y bendecía a los gentiles lo que los hizo quedar atónitos, sino que lo hacía de la misma forma que lo hacía con los judíos. Dios quería tener claro que Él no habían niveles ni estratos sociales. Solo hay dos niveles en el cristianismo: Dios y nosotros a sus pies, adorando su santo nombre. Todos, toda la humanidad, a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Como cristianos no podemos delimitar la acción redentora de Cristo únicamente al límite de la iglesia. Dios es Dios de los cielos y de la tierra, de todos y de todo cuanto existe, y Él se manifiesta a nosotros cuando mostramos un genuino arrepentimiento. Donde hay un genuino arrepentimiento, ahí se manifiesta el amor de Dios. ¿Se acuerda de la cruz del Calvario? Hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso, le dijo. Ahí mismo se manifestó la misericordia de Dios. En el momento más crucial de la vida de ambos, se manifestó la misericordia de Dios. La gente se muere por tener una experiencia espiritual, una experiencia con el Espíritu. Se predica, se hace, se hacen de todo. Se crean doctrinas, se crean malas interpretaciones para tener una experiencia con el Espíritu Santo. Pero yo le digo una cosa: Jesucristo, por lo que murió, fue por tener una vida con nosotros, no una experiencia. No se trata de tener 2-3 minutos de experiencia con Dios. Se trata de vivir con el Señor. Al Señor no le servimos con experiencias espirituales. Al Señor le servimos con una vida espiritual dedicada a bendecir y glorificar su nombre. Váyase al verso 47 al 48. Entonces respondió Pedro. Pedro también vio la reacción y dice:
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean estos bautizados que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con algunos días. Y ahí termina el capítulo 10. Esto muestra la plena aceptación en la comunidad de los que seguían a Jesús. Recuerde, el bautismo era un hecho de testimonio de fe, de decir que eran parte de la iglesia del Señor. El templo judío estaba diseñado para evitar que cualquiera se acercara a Dios. Pero a través de Jesucristo se ha eliminado la pared intermedia y se ha hecho un solo pueblo llamado como la novia del Cordero. ¿Y quiénes son la novia del Cordero? Todos los redimidos por la sangre de Jesús. Allí no especifica pueblos, ni raza, ni creencias, ni colores, ni nada. Los redimidos por la sangre de Jesucristo. Es evidente aquí que Pedro no bautizó, sino que delegó a los hermanos que habían ido con él, que lo acompañaban, les delegó que bautizaran. Así es de que es mucho más notable ver la obediencia a la voluntad de Dios y cómo esta obediencia está por encima de cualquier normativa religiosa. Porque Pedro se volteó a ellos, a los otros judíos que habían ido con él, y les dijo: bauticen a estos también. Y los demás le pudieran haber dicho: Pedro, pero son gentiles. Pero que no están viendo ustedes que Dios no está haciendo excepción de personas. Si Dios los ha recibido, ¿por qué no los vamos a recibir nosotros? Pero estos, sí, estos y los otros, como obedecían a Dios, fueron y los bautizaron. Aquí no dice Lucas que Pedro los bautizó, dice que Pedro delegó a los demás que lo hicieran. Esto también nos puede enseñar a nosotros que la delegación de bautizar no solo recae sobre el pastor, sino otros hermanos, personajes, funcionarios de la iglesia del Señor, de buen testimonio, con las características espirituales aptas, ¿verdad? Como siervos de Dios, como los ancianos. También podemos aprender esto. Ahora, ellos con el bautismo prácticamente los integraban a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia de los judíos. Ahora ya no eran, aprendimos en las charlas anteriores, que no se trataba, que había una idea pensando que el cristianismo era la continuidad del judaísmo, y no era así. Y aquí se está corroborando y entendiendo más claramente. Porque ellos no pasaban a ser judíos. Porque aquí no habla de que ellos estaban circuncidando. Aquí ellos pasaban a ser cristianos y los judíos pasaban a ser cristianos. Entonces era algo más que lo que ya existía. Era la nueva comunidad de los seguidores de Jesús. Ahora también Pedro, con mucha confianza, al final de este versículo vemos que se queda un tiempo con ellos, seguramente discipulándolos, hablando de las maravillas de Jesús que ya había dicho en su sermón, ampliándoles aquellas historias de cuando Jesús caminó y sanó a su suegra de aquel acontecimiento, cuando Jesús hizo lodo y se lo puso a aquel. Jesús se los estaba contando, y yo vi, les decía Pedro, cuando esos cerdos salieron corriendo y se precipitaron al mar por el poder del Señor, y yo vi cuando aquella mujer le tocó el manto a Jesús, y yo me imagino a Cornelio y a todos los demás pendientes de lo que Pedro les estaba contando, porque Pedro había sido testigo del caminar de Jesús, ¿verdad? Hablaba de una manera vívida de su maestro con tanto amor y tanta propiedad. No hablaban de sí mismos, no hablaban de sus grandezas, no hablaban de su religión, no hablaban retrocedamos y miremos el sermón de que acaba de decirles Pedro. No habló de mi iglesia, lo que somos, lo que creemos, lo que tenemos, lo que no somos. Hablaba de Jesús
de su amado Maestro, de su amado Dios. Hablaba de su Rey, hablaba de Jesús como algo que extrañaba, como algo que era real y grandísimo. Ahora, Pedro se quedó con ellos. Esto de quedarse le causó problemas a Pedro. Lo vamos a ver más adelante. Le causó problemas con la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se estaba quedando hospedado donde los gentiles. Porque para ellos ahí en la casa de Cornelio, ellos dejaban de ser gentiles y empezaban a ser hermanos. Pero para la iglesia de Jerusalén seguían siendo gentiles. Así es de que ya vamos a llegar por ahí cuando lleguemos al versículo siguiente. Cuando nos toque allá, cuando lleguemos al concilio que tuvo que hacer la iglesia de Jerusalén, para poder entender esto que está pasando en este capítulo. Pero hoy recordemos que Dios se agrada en toda nación, en todo pueblo, en toda lengua, en toda raza, sin favoritismo alguno. Se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. Donde haya un corazón arrepentido, allí está Dios. La Biblia dice que donde hay dos o más reunidos, ¿en qué? En su nombre. Pensando en Jesús, alabando a Jesús, adorando a Jesús, buscando el conocimiento de Jesús, acercándose a Jesús, a los pies de Jesús. Allí el Señor se va a manifestar. ¿Cómo? Como el Señor quiera. Yo no le voy a decir que usted va a empezar a hablar en lenguas. No, esas son cosas que el Espíritu Santo da a quien Él quiere, dice la palabra del Señor. ¿Que lo quiere usted? Pídalo. Si el Señor se lo quiere dar, se lo va a dar. La Biblia dice eso. Si el Señor se lo da, no se lo da, usted no es menos que eso. Porque el Señor se manifiesta según su bendita y santa voluntad. Pero de una cosa no se olvide: que en medio de todo lo demás pasa a ser secundario para hacer sonreír a Dios. Solo se necesita un par de cosas importantes. Y con eso quiero terminar el capítulo 10 y que no lo olvidemos como cristianos, porque esa es la respuesta a la pregunta: ¿y cómo le hago para ser un buen cristiano? Tema a Dios y haga justicia en el nombre de Jesús. Y esa es la mejor verdad que puede tener un cristiano. Teme a Dios, ten misericordia y haz justicia. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de hablar de tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas. ¿Quiere recibir a Cristo como su Salvador personal? Le invitamos a que abra su corazón y le diga de esta manera: Señor Jesús, gracias porque tú no haces acepción de personas. Así es de que yo también puedo tener la oportunidad. Dámela, Jesús, la oportunidad de ser salvo hoy. Te abro mi corazón, entra a mi vida y que el sacrificio en la cruz sea mío también. Gracias por salvar mi alma hoy. Te confieso como mi Rey y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.